24 tercera parte. La toma hostil. 24 El reino pantanoso de la mucosa. Hagas lo que hagas en la vida, no es posible existir y funcionar sin el mundo. Y las cosas que éste ofrece, no hay ninguna tienda de campaña hecha con cojines y sábanas, ni cabaña apartada en el bosque, ni adolescente con ordenador ni distanciamiento social mundial lo bastante intenso para protegerte de la necesidad de interactuar con el mundo, como mínimo. Necesitas un influjo constante de alimentos y, por tanto, es inevitable una mínima interacción con el exterior. Tu cuerpo se enfrenta al mismo problema, porque las células necesitan oxígeno y nutrientes para mantenerse en funcionamiento y eliminar residuos peligrosos que son subproducto del metabolismo celular. En otras palabras, los recursos deben ir de fuera hacia adentro, mientras que la basura debe ir de dentro hacia afuera, de modo que el cuerpo no puede ser un sistema cerrado. Es inevitable que haya partes donde tu interior interactúe directamente con el exterior. Sin embargo, estas partes son peligrosos puntos débiles que permiten que visitantes no deseados se cuelen en el continente de carne. De hecho, la gran mayoría de los patógenos que te hacen enfermar entran por donde se producen las interacciones con el exterior, en el largo tubo que empieza en la boca y acaba en el trasero, o en los muchos túneles secundarios que conducen a los sistemas de cuevas que hacen posible algún tipo de contacto. Como dijimos al principio, tus pulmones, tus intestinos, tu boca y tus aparatos respiratorio y productivo son en realidad partes externas envueltas en tu interior. Este interior está revestido con lo que podríamos llamar piel interna. Lamentablemente, el nombre correcto es mucosa. Para hacerlo menos intimidante, lo vamos a llamar reino pantanoso de la mucosa. El reino pantanoso necesita resolver el inmenso problema de que sea fácil de cruzar para los nutrientes y las sustancias de las que el cuerpo quiere deshacerse y, al mismo tiempo, difícil de cruzar para los patógenos. Esto significa que, en el reino pantanoso y sus alrededores, el sistema inmunitario tiene que ser distinto que en el resto del cuerpo. Si bien la mayor parte del continente de carne es bastante estéril y carece de microorganismos, carecen de otro, el reino pantanoso está en constante contacto con todo tipo de otros pedazos de alimento que deben ingerirse, cosas indigeribles que simplemente lo atraviesan, bacterias amistosas con vía libre y permiso para permanecer en el intestino, y todo tipo de partículas que fluyen en el aire y se respiran, desde la contaminación hasta el polvo. Y, naturalmente, con todo eso llegan innumerables visitantes no deseados que intentan colarse y cruzar las defensas. Unos son viajeros inocentes que se acaban de perder, otros son patógenos peligrosos que se han especializado en la caza de seres humanos. Esto hace más difícil el trabajo del sistema inmunitario alrededor de estos lugares y que pueda alcanzar el equilibrio adecuado, porque, en el reino pantanoso de la mucosa, el sistema inmunitario debe ser un poco tolerante. En cambio, en la mayoría de las partes del cuerpo, el sistema inmunitario no es en absoluto tolerante. Por ejemplo, cuando te cortas y las bacterias invaden los tejidos blandos, el sistema inmunitario reacciona con la máxima violencia e ira. Es inaceptable que haya una bacteria bajo la piel o la carne, y ha de ser eliminada de inmediato, a toda costa. Pero esto no es posible. Alrededor de la mucosa, imagina que el sistema inmunitario atacara a cada pequeña bacteria no deseada que detectara en un pedazo de comida con la misma ira que a las bacterias de nuestra historia del clavo oxidado. Imagina que reacciona con violencia a cada pequeña mota de polvo que respiras. No,
el sistema inmunitario del reino pantanoso no puede ser tan agresivo como el de otras partes del cuerpo, porque destruiría los lugares creados para el intercambio de gases y recursos, lo cual te puede amargar la vida o incluso matarte, como de hecho le sucede a muchas personas que padecen enfermedades autoinmunitarias o alergias, pero abundaremos en ello. Más adelante, en la mucosa, el sistema inmunitario tuvo que aprender a andarse con más cuidado y a actuar con la mayor precisión posible cuando es provocado. Sin embargo, la mucosa es al mismo tiempo el área más vulnerable de todo el cuerpo, por lo que el sistema inmunitario tampoco puede ser incompetente o súper tranquilo aquí. Es un dilema verdaderamente difícil de resolver. Por tanto, la primera táctica defensiva para prevenir la invasión es que sea un lugar terrible y mortal para los microorganismos no deseados. Así que la mucosa emplea varios sistemas defensivos distintos. Si la piel es un vasto desierto y un muro casi infranqueable que protege la frontera del continente de carne, la mucosa es un vasto pantano, con trampas mortales y patrullas de grupos de defensores. Es más fácil de cruzar que el desierto y el muro fronterizo de la piel, pero sigue siendo difícil de atravesar. Bien, entonces, ¿qué es la mucosa y cómo te defiende? La primera línea de defensa que utiliza el reino pantanoso es el propio pantano, la capa de moco. El moco es una sustancia resbaladiza y viscosa que se comporta como un gel acuoso. Lo conoces como esa sustancia babosa, especialmente visible y repugnante cuando te resfrías, pero, en realidad, está en todo tu interior, en el intestino, en los pulmones, en el aparato respiratorio, en la boca y por dentro de los párpados. Cubre todas las superficies que interactúan con el exterior en el que está envuelto tu interior. El moco es producido constantemente por las células caliciformes y relevantes para la historia del sistema inmunitario, pero con un aspecto muy curioso. Imagínatelas como unos extraños gusanos aplastados que tienen que vomitar todo el tiempo para crear la capa de moco. Este moco viscoso sirve para muchas cosas. En el sentido más básico, solo es una barrera física que dificulta a los intrusos llegar a las células que ésta cubre. Imagina nadar en una piscina llena de baba y, después, tratar de sumergirte hasta el fondo, a 90 metros de profundidad, por favor. Disculpa esta imagen mental. Y el moco no es solo una barrera pegajosa, sino que también está lleno de sorpresas desagradables parecidas a las del reino desértico, sales, enzimas armadas que pueden disolver la superficie de los microbios y sustancias especiales que absorben los nutrientes fundamentales que necesitan las bacterias para sobrevivir, por lo que mueren de hambre en el moco. En la mayoría de los lugares, el moco también está lleno de mortíferos anticuerpos SIGA, de modo que el área viscosa del pantano no es en sí misma un lugar muy acogedor, pero no te protege solo de los intrusos externos, sino que también protege al cuerpo de sí mismo. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez cómo es posible que tengas, literalmente, una bolsa llena de ácido en tu interior? Pues bien, la mucosa que hay en el estómago sirve como barrera de control para el ácido y para proteger las células que forman la pared estomacal. Sin embargo, el moco no es solo una viscosidad que se queda ahí, sino que se mueve. Una vasta red de cilios, pequeños orgánulos que parecen pelos. Cubre las membranas de las células especiales que forman la primera capa de la membrana mucosa, las células epiteliales. Estas células equivalen a las células cutáneas, si prefieres pensarlo así, y se sitúan justo en el borde de las membranas mucosas, solo que cubiertas de viscosidad. Son las células de tu piel interna.
En algunos lugares, solo hay una capa, del espesor de una célula, entre la viscosidad y el interior del cuerpo. Las células epiteliales no cuentan con los lujos de la piel, donde se superponen cientos de células. Así que las células epiteliales no son precisamente unas blandengues, aunque técnicamente no. Son células del sistema inmunitario, desempeñan una función crucial en su defensa, ya que son muy eficaces para activarlo y pedir ayuda con citoquinas especiales. Te las puedes imaginar como una milicia ciudadana, no pueden competir con un ejército enemigo, pero su incorporación a tus defensas resulta muy útil en caso de invasión. Y uno de sus trabajos es mover la baba con los cilios que, como el vello, cubren las membranas. Algunos microorganismos utilizan los cilios para moverse, mientras que las células epiteliales los usan para mover la baba que las recubre con una especie de latido al unísono. La dirección depende de su ubicación. En el aparato respiratorio, la nariz y los pulmones, la baba es directamente expulsada del cuerpo a través de la boca y la nariz, o a través de un ligero desvío, al ser tragada y acabar en el estómago. Tragamos una buena cantidad de esta baba a lo largo de la vida y, por muy repugnante que sea, es un sistema bastante bueno. Al fin y al cabo, el estómago es un océano de ácido al que la gran mayoría de los patógenos no pueden sobrevivir. En los intestinos, la dirección también debería estar clara. Las cosas proceden del estómago y se desplazan hacia el ano, por donde debe acabar saliendo todo lo que entra por la boca. En realidad, el reino pantanoso de la mucosa no es un solo reino, sino más bien una alianza de varios reinos muy distintos entre sí, pero que cooperan con un objetivo común, y es lógico. El grosor del reino desértico de la piel puede variar entre la planta del pie y la zona lumbar, pero su función es más o menos la misma. En cambio, la mucosa de los pulmones tiene un trabajo muy diferente del de la mucosa de los intestinos, muy distinto a su vez del de la mucosa del aparato reproductivo femenino, y así, según las diferentes especializaciones del reino, varía el funcionamiento del sistema inmunitario que lo protege. Antes de pasar a nuestro siguiente gran enemigo, el virus, echaremos un vistazo al extraño reino intestinal y cómo se relaciona con los billones de bacterias que viven allí.